Hoy tenemos el tercer encuentro de estos 4 encuentros en los que vamos a hablar sobre el chiste. Y la semana pasada estuvimos hablando de Parasite, estuvimos hablando de una película muy interesante, ¿no? La semana pasada, como yo les decía, en Parasite había como una dimensión muy importante en la película, ¿no? Con respecto a la idiosincrasia y al mundo de Corea, tanto Corea del Norte como Corea del Sur, que había como una dimensión muy no explorada con respecto a lo social, ¿no? La dimensión de lo social que se ponía en juego ahí en lo que pasaba en esa familia. Y bueno, el objetivo de la semana pasada era un poco encontrar más que nada las claves subjetivas, ¿no? de esa familia, de esas dos familias que estaban ahí en pugna, y lo relacionamos un poco con la cuestión introductoria que hacíamos en relación a Famillonario, ¿no? A lo familiar y lo millonario que se ponía en juego en ese bits, ¿no? De hacerse pasar por otros. Y nos dábamos cuenta a partir de toda la peripecia del hijo y de su padre, de cómo habían en este movimiento familiar una forma de separación, más o menos lograda, ¿no? Que se daba como una búsqueda del hijo, ¿no? Como una búsqueda de separarse de ese padre. Y separarse al mismo tiempo que conservando algo de él, ¿no? Claramente. Y había algo en esto que decíamos, de que hay un orden social que se pone en juego en relación al chiste, que ya habíamos mencionado en el primer encuentro, ¿no? ¿Se acuerdan que en el primer encuentro yo les decía, bueno, en un chiste tiene que haber 3 elementos, ¿no? Tiene que haber una persona que enuncia, una, un objeto de enunciación, ¿no? Quien hace un chiste sobre tal o cual otra persona o puede ser sobre sí mismo, ¿no? Una segunda instancia, y hay una tercera instancia que es quien sanciona el chiste, ¿no? Quien sanciona el chiste como gracioso, ¿no? Como gracioso, como que genera risa, ¿no? Entonces, en esa distribución de roles, ¿no? De estos roles mínimos que tienen lugar en un chiste, hay una distribución también del orden de lo social, ¿no? Entonces, hay algo que circula, que es necesario que circule de un chiste, ¿no? Y que tiene como esta naturaleza que es tan cercana a la cuestión de lo inconsciente como nosotros podemos ver en esos chistes que nos gusta contar una y otra vez, ¿no? Nos gusta contar el mismo chiste una y otra vez, ¿no? Cuando yo era adolescente, mi papá vivía en Santa Teresita, ¿no? Y yo iba en los veranos. Y en un verano fui y me corté el pelo con un señor. Se me vino a la cabeza porque me tengo que cortar el pelo. Y el señor me cortó el pelo, un tipo muy simpático, pero medio chanta, ¿no? Y bueno, nada, una anécdota. Al año siguiente voy y le pregunto a mi papá, che, papá, el señor que me cortó el pelo el año pasado, pasé por ahí y no está más el local. Y mi papá me respondió algo que me hizo reír mucho. Me dice, se fue porque debía, ¿no? Me dio un chiste de Freud, me río yo solo. Pero al mismo tiempo que me daba a entender que tenía la obligación de irse, me daba a entender al mismo tiempo que tenía deudas, ¿no? Entonces, se fue porque debía, es tanto que debía plata como que se tenía que ir, ¿no? Entonces ahí ven como mínimamente los roles, ¿no? Hay una persona que enuncia, hay un objeto de enunciación, que es el peluquero, y estoy yo, que soy el que sanciona, quizás yo solo, el chiste como gracioso, ¿no? Entonces, en estos roles, ¿no? En estos roles mínimos, se da cuenta de la circulación, ¿no? La circulación del discurso como una especie de circuito, ¿no? Como una especie de circuito por donde circula el lenguaje. Entonces, lo que ya empezamos a ver la semana pasada, pero lo que nos orienta hoy en lo que vamos a trabajar con respecto a Bombita, ¿no? Es justamente este punto en el cual
lo social y lo singular, ¿no? son, se inscriben en el sujeto de una forma completamente indiferenciada, ¿no? Tanto lo singular que le sucede a la persona con respecto a la satisfacción pulsional que tiene con respecto a un chiste, que esto es lo que vamos a ver hoy con Bombita, como en la circulación social que eso tiene dentro de una sociedad y cómo la sociedad sanciona eso como gracioso o no, es algo indiscernible, ¿no? El punto en el cual uno puede separar, bueno, esto es algo del sujeto solamente o esto es algo que también tiene que ver con lo social, ¿no? Hay un punto, cuando uno va sobre la continuidad de esos dos circuitos, se da cuenta que hay un punto indiscernible, no se puede separar, ¿no? Y me parece que la cuestión de Bombita ejemplifica esto muy bien y hoy vamos como para ese lado, ¿no? Bombita es un episodio de Relatos Salvajes. Yo imagino que todos vimos Relatos Salvajes, ¿no? Es el episodio protagonizado por Ricardo Darín. Eh, el episodio dura unos 20 y pocos minutos, por lo cual hoy vamos a verlo entero, ¿no? Yo siempre hago recortes, pero hoy vamos a poder ver la pieza entera, digamos. Y vamos a poder como establecer ciertas cuestiones o cierto recorrido alrededor de Bombita. Simón es el nombre del personaje, que nos van a permitir como abarcar ciertas cuestiones con más detalle, ¿no? Yo siempre que tengo que hacer un recorte, como decía el recorte la semana pasada, ¿no? Que hacía el recorte sobre la relación entre el padre y el hijo, siempre me apoyo como en una subtrama como para poder hacer hincapié en alguna cuestión que tenga que ver bien con lo que nosotros vamos a ver, con lo que vamos a trabajar. Pero hoy vamos a poder ver más aspectos porque ya es como una historia que está bastante condensada, ¿no? Que está puesta toda junta, en secuencias que van bastante veloz, eh, porque bueno, hay que contar toda la historia condensada. En general, Relatos Salvajes, como para hacer un panorama general, toda la película gira alrededor de ciertas cuestiones excéntricas por las cuales un sujeto tiene una descarga pulsional muy fuerte sobre los demás. En general, como lo indica el nombre de la película, Relatos Salvajes, son cuestiones que están más vinculadas con las pulsiones agresivas, ¿no? Con descargas desmedidas, ¿no? Más vinculadas a lo tanático, a la pulsión de muerte, a la descarga directa, ¿no? Pero que en distintos matices o con distintos espacios de canalización dan cuenta de una misma tendencia, ¿no? Un conflicto entre una verdad de un sujeto, una verdad singular, una voluntad con respecto a su verdad pulsional y un contexto que a veces ayuda, a veces es una piedra en el zapato, ¿no? Por ahora chino básico, estoy al tanto de eso. Esto es solamente un prólogo, como para que sepamos de qué va lo que vamos a charlar hoy. Así que bueno, como anticipación, le digo, hay tres elementos mínimos para un chiste: un enunciador, un enunciador, me río solo como se ríen los locos, ¿no? Se ríe solo como un loco. Ahí falta uno de los tres elementos, ¿no? Cuando uno dice hay un enunciador, hay un objeto y hay alguien que sanciona, si el mismo que enuncia sanciona su propio chiste, se ríe como un loco, ¿no? Ya nos damos cuenta que en esa cuestión del sentido común, ¿no? Hay algo que se ubica como faltante, ¿no? Que es la terceridad, ¿no? El tercero que tiene que sancionar ese chiste. Si yo me río, estoy un poco loco, pero me río de mi chiste, ¿no? La gente dice, bueno, se ríe como un loco. Bueno, creo que con esto estamos.
a nivel del prólogo, digo. Me alivia mucho cuando empezamos a ver un recorte que comienza con el inicio de la historia, porque no tengo que hacer ningún prólogo al respecto y podemos entrar todos como en las mismas coordenadas. Como siempre, voy a buscar el link y se los voy a pasar para que veamos todos el primer recorte. La sociedad no va a cambiar. Vos no vas a cambiar. Y yo estoy cansada. ¿Qué significa eso? El ingeniero sos vos. Calculalo. El remate de Nancy Duplá es de lo mejor del capítulo, ¿no? Vos sos ingeniero, calculalo. Me parece genial, es de lo mejor. Todo el capítulo me da mucha risa, todo el capítulo me da mucha risa, lo sigo viendo y cada vez me genera más risa lo que veo. Con lo cual se da algo de esta inscripción, donde uno trata de asimilar eso que pasa ahí. El capítulo arranca de negro, ¿no? Hay una imagen negra, ¿no? Y de a poco va entrando un haz de luz y vemos que es una agujereadora por la cual se entra un cartucho de dinamita, ¿no? Y vemos qué es lo que hace él para trabajar, ¿no? Lo vi, pero sin audio, dice Amanda, ¿en el Vimeo o acá en Zoom? Después lo mando igual, si no. Disculpa, no sé qué habrá pasado. Vemos de qué trabaja él, ¿no? Él trabaja de volar edificios, ¿no? Lo cual es interesante porque nos indica qué es lo que hace con su pulsión, ¿no? O mejor dicho, cuál es su saber hacer, ¿no? Y el saber hacer de Simón, en este momento, es el saber hacer con respecto a detonar, ¿no? Es el que sabe detonar. Paradójicamente, lo que se da en el principio del episodio y que se va equilibrando a lo largo de lo que sabemos de él, es un balance entre saber detonar edificios y saber detonar a nivel personal, ¿no? Saber detonar él cuando se enoja. Él no sabe detonar, él detona pronto todo el tiempo, ¿no? Él, ante el mínimo estímulo que le genera una resistencia, detona, ¿no? Y lo que nosotros vemos es un inicio del episodio donde él todavía tiene un saber hacer con respecto a eso, ¿no? Tiene un saber hacer en función de circular, de tener un trabajo, de poder sublimar eso que está en él, ¿no? Y que ya notamos desde el principio lo define en sus actitudes como una persona por lo menos volátil, explosiva, crocante, ¿no? Con poca flexibilidad. Entonces, bueno, lo que nosotros vemos a lo largo del recorte es el detonante, ¿no? Primero el detonante del edificio y después el detonante de la historia, ¿no? Y el detonante de la historia es cuando le llevan el auto, ¿no? Lo vimos recién. Cuando le llevan el auto, este momento, están viendo la imagen, ¿no? Hay una cosa genial de esta imagen, que es que cuando él sale hay un señor con una moladora, ¿no? En el fondo, sacando chispas, ¿no? Como si fuera una especie de exteriorización del mundo interno de Bombita, ¿no? Donde se prende un chispazo que él ya no va a poder acallar, ¿no? A lo largo de todo el recorte va a tratar de hacer algo con esa bronca, con esa ira, con esos nervios, y va a tratar de hacer de esos chispazos primero algo que pueda controlar
Y luego, ante la certeza de que eso no lo puede controlar, algo que por lo menos le genere una cierta satisfacción, ¿no? Ahí, en ese momento, es donde vemos que le llevan el auto por primera vez, ¿no? Todo chiste tiene 3 momentos: primer acto, segundo acto, tercer acto. Esta es la primera vez que le llevan el auto, y cuando le llevan el auto vemos que está ahí el papelito y él se queda a pie, ¿no? Y entonces con la torta tiene que ir a que que le den el auto de vuelta, para eso tiene que pagar el remolque, qué sé yo. Bueno. Entonces, lo que nosotros vemos ahí claramente es cómo van sucediendo cosas que desde su sentido común son indignantes, ¿no? Y todo lo demás, pero que dan cuenta de una forma de organización social, ¿no? Una forma de organización social que es así, que nadie le quita entidad a eso, ¿no? O sea, efectivamente los del remolque eran estafadores y demás. A mí me quedé pensando en la cuestión de lo social la semana pasada, y para mi sorpresa hay muchas referencias de Freud en el chiste y su relación con los sueños, a la cuestión de lo social, ¿no? A la cuestión de cómo la organización social y las renuncias a las que un sujeto se tiene que prestar para formar parte de lo social generan un malestar, ¿no? Ya eso ya lo sabemos. Estoy tratando de compartir pantalla sin éxito. Ahí vamos. Tercera clase. Me olvidé de cambiar la carátula. Bueno, esta es una frase de Freud, ¿no? Freud dice: se puede decir en voz alta lo que estos chistes murmuran, a saber, que los deseos y apetitos de los seres humanos tienen derecho a hacerse oír junto a la moral exigente y despiadada. Hay una cosa muy interesante que sucede cuando Bombita entra a la panadería, ¿no? Bombita entra a la panadería, Simón, y le dice vengo a buscar la torta tal y cual, ¿no? Y la empleada le dice, bueno, sí, son 360 pesos, ¿no? Ahora con la inflación no nos parece nada, pero la respuesta ante lo caro de la bomba de Simón es, es importada. Nadie importaría una torta, ¿no? Entonces la chica se ríe y le dice, no, no. Se genera como una risa ahí que da cuenta de la posibilidad todavía pre-remolque del auto, de Bombita de hacer circular su malestar en este caso con respecto al precio de las cosas, de una forma socialmente aceptada, haciendo un chiste que causa gracia, ¿no? Esto va a ir cambiando, obviamente, a medida que va avanzando el capítulo. Pero a lo que apunta Freud es lo que dice después, pero a esto me refiero con estos chistes, lo que estos chistes murmuran, ¿no? Este malestar que se genera en las personas y que los chistes hacen más asimilable, ¿no? Si no, ¿por qué serían tan conocidos los memes, ¿no? Sale Alberto, dice una cosa y a los 2 minutos hay un meme. Y yo digo, ¿cómo la gente puede hacer las cosas tan rápido? Y bueno, pasa porque hay una necesidad de asimilar, ¿no? De asimilar la realidad, sobre todo una realidad tan difícil como la de la pandemia, desde el humor, ¿no? Bueno, y sigue la frase. Y justamente en nuestros días se ha dicho, esto es 1800 y pico, 1895, más o menos, principio de 1900 cuando lo escribe, se publica en 1905. Y justamente en nuestros días se ha dicho, en expresivas y cautivadoras frases, que esa moral no es sino el precepto egoísta de unos pocos ricos y poderosos que en todo momento pueden satisfacer sin dilación, o sea, sin demora, sus deseos, ¿no? Entonces ya en el mismo Freud estaba la posibilidad de aceptar que hay una sociedad que está organizada por personas que son más poderosas y que generan a veces más, a veces menos adrede, ¿no? Un malestar sobre los sujetos, ¿no? Un malestar también diríamos inevitable, ¿no? Porque gobernar es generar malestar a uno a otro, es una salida, digamos, es imposible no generar un malestar. No importa quién gobierne, digo, no es un comentario político. Entonces, bueno, esto ya estaba en Freud, ¿no? Y él ya lo decía, ¿no? Esta necesidad de hacer estos chistes que permitan
una satisfacción por más que mínima de las cosas, tiene un efecto en los sujetos, ¿no? Un efecto que podemos ver como muy contrario. Si ustedes ven cuando él ingresa o se baja del taxi, entra al lugar donde tiene que pagar para el acarreo y que le den el auto, y cuando paga el acarreo le dice al empleado, no, el cordón estaba despintado. Quiero que me den el auto, que no me cobren y que me pidan disculpas. Una demanda del sentido común. ¿Qué hace el empleado? Se le ríe, ¿no? Y el empleado se ríe. Y él le dice, ¿de qué te estás riendo? El empleado toma a lo que está diciendo por un chiste, ¿no? Justamente nos damos cuenta que el sentido común, a veces lo más común de reclamar por lo que justamente corresponde, es tomado como un chiste porque justamente la sociedad no lo contempla ni siquiera como una posibilidad, ¿no? Ni siquiera existe la posibilidad de que alguien pueda pedir eso y sea posible. Entonces, que alguien enuncie la verdad más de perogrullo implica reírse de eso, ¿no? Quiero que me pidan disculpas. Es genial. Es tan simple y tan imposible que no puede generar otra cosa que risa. Entonces, este es el primer bombita que nos encontramos, un bombita que sabe detonar edificios, pero que no sabe cómo gestionar sus propias detonaciones subjetivas, ¿no? Y que no sabe cómo manejar lo que le pasa. Y el conflicto de él, fíjense el conflicto que tiene, muy interesante, él llega tarde al cumpleaños de la hija, ¿no? Llega tarde, se pierde el cumpleaños de la hija. Soplan la velita con un alfajor, ¿no? Porque no llega a llevar la torta. Y empieza a discutir con la mujer, ¿no? ¿Y cuál es el conflicto con la mujer? Esto es muy interesante en función de lo que pasa después. El conflicto de la mujer es que él está ausente todo el tiempo, ¿no? Y le dice, y hoy no estuviste porque el auto, y el otro día no estuviste porque tal otra cosa, y la otra vez no estuviste porque el piquete, ¿no? Siempre hay algo que se interpone a que vos estés presente acá con tu familia, ¿no? La demanda es que está ausente. Genial, para mí es genial. Ya sé que no se entiende, después lo vamos a retomar. Y después le dice, bueno, la verdad, bueno, le pone de manifiesto un conflicto crónico de pareja, ¿no? Que se nota que no tiene solución, que los dos saben que no tienen solución, y que, bueno, luego decanta en que se separan, ¿no? Pero lo que a mí me parece importante que sepamos es esto, ¿no? Es que él se pierde cumpleaños y que la cuestión es que él está ausente. De su familia no sabemos nada. La familia está ausente, ¿no? Como él. La familia, digo, su familia de origen. No sabemos si porque era hijo único y se murieron los padres, si porque se peleó con todos los hermanos, lo cual sería muy plausible, ¿no? No lo sabemos. Sabemos que no están, digamos, y que él tiene también esta postura, ¿no? Esta postura de no estar. Bueno, yo digo que veamos el próximo recorte. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y luego avanzamos un poquito más con esto. Delincuente, tenés que llamar a seguridad. ¿Querés llamar a seguridad? Llama a seguridad. ¡Llamala! ¿El Chevrolet azul? Arrancamos con recién una frase de Freud, una frase muy interesante que habla sobre la dimensión social y opresiva, ¿no? Sobre las personas de a pie, ¿sí? En función de aquellos que son los que organizan lo social, los más poderosos, los más ricos, ¿no? Y cómo de alguna manera el humor, lo que esos chistes murmuran, dice Freud, permite asimilar ese malestar, ¿no? De alguna forma. Mínima. Entonces, vamos a tratar de ir de eso más general a algo cada vez más personal y que tenga más que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que es la historia subjetiva de Bombita, de Simón.
Lo que se da a lo largo del episodio es el duelo, digamos, en lo más imaginario, diríamos, en psicoanálisis, lo más frente a frente, lo más superficial, ¿no? Yo no quiero pagar, vos querés que pague igual, ¿no? Entonces yo te rompo todo, ¿no? Lo que vemos, eso es lo que vemos en la primera parte del recorte que vimos recién, ¿no? Él va, ¿se acuerdan que primero tenía que pagar el acarreo y después tenía que pagar la multa? ¿No? Entonces en esta segunda escena va y va a pagar la multa, él quiere ir a quejarse, esperando que haya alguien que lo escuche y que le pida disculpas, ¿no? Todavía no entendió la dimensión del chiste para el otro, que es que él pida que le pidan disculpas, y lo atiende otra persona, esta vez una persona mucho más agria que la anterior, y lo empieza a responder, ¿no? A responder poniéndose en el mismo lugar de rivalidad que él propone, ¿no? Entonces ahí vemos cuando la cosa no funciona, que él le dice, bueno, quiero hablar con un superior. Y él dice, no, no hay ningún superior. No hay ningún superior. Y él le responde, ¿no? Con un chiste que da cuenta de los ribetes cada vez más violentos que él va manejando. Y le dice, ¿qué sos? El presidente de la República, pelotudo. Dando cuenta no solo de algo de la dimensión del remate, sino de la inminencia de la violencia, que es lo que sucede después con el matafuego. Entonces, bueno, acto seguido llaman a seguridad, ¿no? Le dice, llama a seguridad, llaman a la seguridad, se lo llevan, lo ponen ahí en un calabozo, ¿no? Lo va a buscar Tanino, no sé, bueno, la gente por ahí se acuerda de Son de 10. Tanino era uno de los personajes de Son de 10, años 90, que es el amigo de Simón en el capítulo. Era uno de los personajes que eran amigos de no sé cuánto Olivera, que era como el galán de Son de 10. Bueno, no importa. Hay muchos cameos de personajes conocidos. Está Pedemonti también. Pedemonti es el padre de Nancy Duplá. Federico Olivera, muchas gracias, Fer. Qué memoria. Porque tiene un hermano también, yo me los confundo. En realidad no me acuerdo de ninguno de los dos, gracias. Sí, Diego es el hermano. No me acuerdo de ninguno de los dos, pero sabía que tenía un hermano. Y bueno, en Son de 10 actuaba este chico que es el que le dice, bueno, Simón, uno de los principales proveedores de la empresa es el gobierno de la ciudad. Entonces te van a echar. Con lo cual, acá queda al desnudo lo que Freud nos enunciaba anteriormente, ¿no? Que los poderosos y los que tienen dinero están todos entongados, ¿no? Son todos amigos y nadie quiere hacer caer mal al otro, ¿no? Entonces le dicen, bueno, la empresa es amiga del gobierno de la ciudad, entonces vos no podés ir y romper algo y denunciar que son ladrones, aunque lo sean, porque eso cae mal y qué sé yo. Entonces ahí nos damos cuenta de un entramado que bueno, que ahora lo voy a retomar en un minuto, pero que se expone, ¿no? Se expone en esta dimensión de la complicidad. Y en la secuencia siguiente nos enteramos de por qué Simón estaba tan nervioso ese día. Que era porque se estaba separando o se estaba por separar de su esposa, ¿no? Entonces vemos inmediatamente la mediación, ¿no? Con los dos abogados, Nancy Duplá y Darín, ¿no? Y vemos cada vez más manifiesto el carácter explosivo de su personalidad, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, cuando nosotros empezamos a ver el episodio, vemos su saber hacer con respecto a su pulsión, a su tendencia explosiva? Él aprende a tener un saber hacer, saber detonar, es el que sabe detonar, y su profesión le permite sofisticar esa tendencia. Una tendencia que, como les anticipaba, se produce en un movimiento paradojal donde él sabe cómo detonar los edificios, pero no sabe cómo detonar él cuando tiene que enojarse. Entonces enseguida, ¡pum!, chispazo, como el señor que estaba ahí al lado de la panadería con la moladora, y pierde la cabeza. Pero no la pierde en cualquier sentido la cabeza.
Porque ya la mujer, que es la más inteligente de todo el episodio, es la que le dice, bueno, sí, ¿sabe qué? ¿Vieron? ¿Se acuerda que le dice, ahora fue por esto, después fue por lo otro? A vos siempre te pasa algo. Y le dice algo genial, genial, que se resignifica al final del capítulo, que le dice, vos no vas a cambiar, la sociedad no va a cambiar, yo ya estoy cansado. Entonces ahí es como que sienta las bases de lo que después es, para que uno entienda que se están separando. Entonces, bueno, ese es el cuadro de situación. Un cuadro de situación que, como les decía, es muy bipolar, ¿no? En el sentido de lo que se da como dos escenarios posibles es que él se calle, sea el bueno, el que acata, el que hace lo que le dicen, o ser sincero consigo mismo y que le vaya cada vez peor. Porque cuando él hace lo que quiere, como lo hace en todo el episodio, va viendo cómo las instituciones lo van expulsando, ¿no? Cuando no forma parte de este entramado. Ustedes vean todo el tiempo, si ven el capítulo van a ver todo el tiempo cómo hay un entramado social que le pide todo el tiempo que funcione, que no explote. Entonces, al principio se está peleando, ¿no? En el primer lugar que va a pagar el acarreo. Se está peleando y le dice, no, pero vos me tenés que devolver la plata, qué sé yo. Y hay una señora de fondo que le dice, escúcheme, estamos todos en la misma, no queremos ir rápido, pague y váyase, por favor. Entonces, nos damos cuenta que todo el tiempo hay gente pidiéndole que lo que para él sería la demanda de que trance, de que acepte cómo son las reglas de juego, tampoco le va tan mal, se pare de quejarse y que acepte cómo circula todo, y que acepte cómo las cosas van. Pero él no quiere, ¿no? Él niega, todo el tiempo rechaza esto y dice, bueno, yo voy a hacer la mía. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que me parece que nos permite dar un paso adelante. Esta es una frase de Freud. Ana Paula dice, estar en lo normal, ser parte de la norma. Tal cual, tal cual. Lo que le piden todo el tiempo es que modere sus explosiones, que modere sus detonaciones, que modere ese temperamento o esa tendencia constante a explotar todo el tiempo. Al fin y al cabo le piden que tenga un saber hacer con respecto a su propia profesión, ¿no? Que aprenda a saber cómo explotar. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la dimensión de lo social y la dimensión de lo subjetivo son dos cosas que se retroalimentan? Está todo vinculado, no son cosas separadas. Cuando la abogada se va, hay un momento que la abogada se va y le dice, Simón, haga terapia, de corazón se lo digo. Como diciendo, los problemas suyos no son ni el trabajo, ni la mujer, ni nada, es que usted en el fondo necesita tener un saber hacer con respecto a eso que le pasa. Que le pasa y que no puede manejar, insisto. Bueno, la moral del chiste, esto es una frase de Freud también. Mientras las instituciones sociales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los que pagan, los que roban con los remolques, etc., no logren más volver la vida dichosa, no podrá ser ahogada esa voz en nosotros que se subleva contra los requerimientos sociales, ¿no? Hay una voz en cada sujeto que busca generar una respuesta a ese malestar, ¿no? Una respuesta a esa fuente inagotable de frustración que todos vivimos. Todo hombre honrado, podríamos pensar a Simón ahí, deberá terminar por hacerse esa confesión, ¿sí? Esa confesión con respecto a que esa voz no se va a callar, ¿no? Y Freud dice esto que parece genial, parece una ilustración de lo que va a pasar después. Dice, solo mediante el rodeo de una nueva intelección se podrá decidir ese conflicto. Este conflicto solo se puede resolver mediante un rodeo que dé orden a algo de lo nuevo, a algo de lo diferente.
que ya no va a ser ni quedarse callado, ni explotar sin sentido, sin saber explotar, ¿no? Explotar en los lugares inadecuados. Acá en esta frase Freud se está refiriendo a el bits del chiste, ¿no? A la gracia del chiste. Se refiere a un rodeo que permita dar lugar a algo de esa insatisfacción, a hacer un chiste que genere una satisfacción pulsional y que al mismo tiempo toque algo del orden de las cosas, toque algo de cómo las cosas están organizadas políticamente, por decirlo, o económicamente. Cómo están organizadas desde el poder, diríamos. Uno, este párrafo es muy bueno, uno debe anudar tanto su vida a la de otros, debe poder identificarse tan estrechamente con los demás, que la brevedad de sus días se vuelva superable. Está hablando de cómo uno se vincula con los demás, de cómo uno logra encontrar una manera de poder dormir tranquilo, diríamos, de hacer tolerable la propia pulsión, podríamos decir, de hacer de lo propio, de lo inherente a la propia subjetividad de cada persona, algo compartido, algo que circule dentro de la sociedad. Él lo tiene al principio del episodio. Él, mal que mal, al principio del episodio, bueno, cada tanto le pagan porque tira abajo un edificio, y bueno, ahí más o menos pone toda la atención, pero claro, le empieza a entrar agua en el bote. Empieza a entrar agua porque se le van viniendo encima los conflictos en base a aquellas cosas que no puede resolver y que tienen que ver fundamentalmente con que él en ciertos aspectos tiene una tendencia a estar ausente. Una tendencia que no modifica. No modifica y que es de la misma índole que cierta tendencia que tenía Phil en el primer encuentro que tuvimos a ser el centro de atención, ¿no? Hay como un nudo ahí, un hueso duro que me parece que no se puede tocar. Pero bueno, más allá de eso. Lo que nosotros vimos recién es el episodio, el segundo recorte del episodio, donde le llevan el auto de nuevo, ¿no? Y le dejan de vuelta el papelito para que vaya a pagar el acarreo. Entonces, en este plano, que parece anticiparnos lo que va a pasar después, donde lo vemos a él atrás de las rejas de la alcantarilla, nos enteramos que le llevaron de vuelta el auto. Esta vez le llevaron de vuelta el auto por segunda vez. Y como ustedes ya se imaginan, no hay dos sin tres. Igual que un chiste de un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, también en este episodio de Relatos Salvajes, no hay dos sin tres. Entonces les propongo, si les parece bien, que veamos el último corte que coincide con el final del episodio y que coincide con el remate del chiste. Yo veía en la televisión, me acuerdo, la salud de nuestros hijos. Obviamente no lo veía con interés, pero a veces estaba ahí de fondo. Digo porque yo era uno de los hijos, ¿no? No era para mí el programa. Y la música, na, 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 no sé si se acuerdan, pero era la música de la cortina de La salud de nuestros hijos. Sí, Amanda dice, genial. Que sí, que espectacular, ¿no? La música tiene una función muy interesante ahí, que es la de la sanción del chiste. Imagínense el mismo montaje, pero con unos chelos todos, ¿no? Una película de terror. Pero cuando empieza a sonar el tema de la salud de nuestros hijos, ya te querés reír, ¿no?
Entonces, eso nos da cuenta de alguna manera de cómo se sanciona el remate desde quien dirige la película, se sanciona el remate como un chiste. El chiste es sancionado, o sea, el bits es sancionado como algo gracioso desde la realización, entonces es como que te predispone a ver eso de una forma graciosa. Además todo, ¿no? Como moja la media luna en el café con leche, ¿no? Como si fuera una especie de, en vez de la última cena, el último desayuno. Entonces se sienta a mirar el espectáculo. En Tucumán al 300, lo estuve googleando hoy, y ve cómo se va. Encontró la calma, dice Amanda, porque claro, encontró un saber hacer con la detonación. Encontró un punto de contacto donde, se da un lugar de satisfacción de su tendencia explosiva y de respuesta a ese otro social que él sentía que lo oprimía. Esto es como el primer nivel de análisis, ¿no? Que es como lo más manifiesto. Hay una segunda sanción del chiste como gracioso que tiene que ver con la opinión pública, que es lo que nosotros vemos en estos recortes. Vieron que te sobreimprimen imágenes de tweets y gente que dice: bombita, salvame, me llevaron el auto 3 veces. Y se empieza a generar, ¿no? este bautismo de Simón en Bombita. Yo le decía Bombita porque es el nombre del episodio, pero él hasta ese momento no era Bombita. Se convierte en Bombita a través de la opinión pública. La opinión pública lo nombra como Bombita. Esto es genial, para mí es lo mejor, porque en esa forma de ser nombrado, hay algo que al mismo tiempo da cuenta de su verdad pulsional. Él es una bombita caminando, o sea, no se sabe en qué momento va a explotar, ¿no? Cualquier cosa es tipo, ¿vieron esa gente que es como pólvora vieja caminando por ahí, que uno no sabe de dónde se va a estallar? Y al mismo tiempo que él es una bombita caminando por la calle, él pone una bombita, porque no pone una bomba, pone una bombita, porque pone una bomba con una cantidad de explosivo que le permite no matar a nadie, hacer un quilombo importante, digamos, pero no matar a nadie. Entonces nos damos cuenta cómo en ese remate, en esto que decíamos es el remate del chiste, le llevan el auto por tercera vez, pero en esta tercera vez que le llevan el auto, ya no se trata de una posición pasiva en la cual él es estafado, sino que se trata de, bueno, no hay 2 sin 3, bueno, la tercera voy a poner yo las condiciones. Entonces vemos que va, saca unos explosivos, carga el auto y lo estaciona ahí donde está la parte amarilla, ¿no? Y se sienta a tomar la media luna, ¿no? Y se pone a mirar. Hay algo que Freud llama como el cortocircuito. El cortocircuito del chiste. Fíjense ustedes qué increíble, ¿no? El cortocircuito. ¿Qué estamos hablando en todo esto si no estamos hablando de un cortocircuito? ¿No? Un tipo que maneja los circuitos eléctricos para hacer explotar cosas. Detonar es alterar el circuito eléctrico que está ahí. Generar un cambio en el circuito que haga pum, que detone la bomba. Hay una cosa interesante con respecto a esto. El cortocircuito, esto me llamó mucho la atención porque me parecía muy interesante. Entonces, cuando en el chiste nos depara inequívoco contento pasar de un círculo de representaciones a otro distante, mediante el empleo de la misma palabra o de otra parecida, esto que decíamos con bombita, bombita no significa solo que él es una bombita caminando por la calle, sino que además él puso una bombita. Entonces es
el cortocircuito que él genera, ¿no? Este cortocircuito donde él responde a su verdad pulsional y responde a los otros con los cuales él se siente oprimido, es una forma muy particular de generar un vínculo entre estas dos cosas que nosotros estábamos señalando, ¿no? Entre una verdad pulsional y una sociedad con determinadas coordenadas. Tenemos derecho a reconducir ese contento al ahorro de un gasto psíquico, dice Freud. Además, el placer de chiste que provoca ese cortocircuito, el placer del chiste en este cortocircuito, en esta ideación, en esta respuesta que nosotros anticipábamos en la cita anterior, como la respuesta que el sujeto hace ante una sociedad que lo oprime, parecerá tanto mayor el placer del chiste cuanto más ajenos sean entre sí los círculos de representaciones conectados por una misma palabra. Nadie se imagina que Bombita va a poner una bomba, o por lo menos yo no. O sea, cuando uno ve el episodio, no se imagina que él va a salir con eso, que va a salir con una bombita, y va a salir siendo Bombita. Cuanto más distantes sean, y en consecuencia, cuanto mayor resulte el ahorro que el recurso técnico del chiste permita en el camino del pensamiento. A lo que nos está diciendo Freud es, mientras más alejados sean esos dos mundos, es el mundo de sufrir por las estafas de quienes remolcan el auto y el de ser el que sabe detonar, estos dos mundos que parecen dos mundos de representaciones separados, Bombita los une. Los une con un cable, aprieta el botón y explota todo. Lo cual es el chiste del episodio. Ahora bien, hay como algunas cuestiones en las cuales yo no quiero perderme, ¿no? Porque nosotros siempre cuando nosotros escuchamos la verdad de un análisis y la verdad de una persona que dice lo que le pasa y demás, siempre tiene una parte muy importante del tiempo y de la energía esta cuestión de la rivalidad. En el caso de Bombita es un sujeto bastante particular, casi al borde de la paranoia a veces, que todo el tiempo está peleado con lo que lo rodea. Pero él se pierde en esa pelea, se pierde completamente. Entonces no se puede desentender de eso que está pasando ahí, en ningún momento. Todo el tiempo se pierde en la pelea, e inclusive no entiende o no... A veces le cuesta mucho asir, darse cuenta de su responsabilidad en lo que está pasando. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy concreto. Hay un plano en la primera escena, cuando él va a pedir la torta, él va a pedir la torta, le dice, ¿no tienen factura? Y se arma como una situación graciosa, ella dice, no, sí, tenemos de manteca, de dulce de leche. No, factura, la factura, el ticket. Y ella dice, ah, sí, espere, voy y se lo hago, ¿no? Como en toda panadería, tiene el talonario en el vuelven después de 5 minutos, sí, no, pero no tenía, no, la última virome lo usamos en el 97. Bueno, en ese interín, mientras él reclama por la factura que le corresponde, ¿no? En ese interín se llevan el auto. Nosotros lo vemos a través de un espejo. En un espejo se ve el remolque llevándose el auto mientras él está ahí bartoleando, ¿no? En la chocolatería. Entonces, él no toma una dimensión de cuál es su posición ahí. Él está todo el tiempo tomado por las demandas que el otro le hace y eso que es imposible de cumplir y demás. Y que muchas veces esto se da también cuando uno escucha, la persona se pierde de cuáles son los efectos de lo que está viviendo, ¿no? Y los efectos, ya se lo dijo Nancy Duplat, y podemos intuir que se lo dice hace 10 años, el efecto de lo que le está pasando es que él está ausente de los lugares donde tendría que estar. Que esa es la verdad inconsciente que él tapa todo el tiempo con todo esto que estuvimos hablando hoy. Con todo esto que estuvimos hablando hoy, él tapa eso, él tapa no estar, él tapa estar ausente. Y fíjense ustedes cómo es el rodeo que él hace
y hasta qué punto él, en el final del episodio, está más ausente que nunca, lo meten preso. Entonces el tipo la logró, digamos. O sea, no solo se separó de la mujer se fue, le sacó la tendencia, sino que además de todo eso, el tipo está preso. Con lo cual nos damos cuenta, paradójicamente, que en ese estar ausente, nadie está más ausente que un preso, digo físicamente, puede estar presentes como de otra manera, pero en esto de estar ausente por estar preso, logra una forma de vínculo con el otro, ¿no? Logra una forma de tener, primero nosotros vemos que él es un preso reconocido entre los presos, ¿no? Que tiene como un lugar dentro de la institución, y después vemos que va la mujer con quien parece que no que se reconcilió, pero por lo menos que tiene una buena relación, y va con la hija le lleva una torta, la torta que no le dio, con una grúa, ¿no? La grúa de Cars, no sé si la vieron, es una especie de chiste. Sí, no me acuerdo cómo se llama la grúa. Ana Paula se acuerda. Y nos damos cuenta en ese mate, nos damos cuenta en esa secuencia de cómo él logra hacer algo distinto con estar ausente. Logra hacer algo diferente. Y retomo lo que hablamos en el primer encuentro, ¿no? En el primer encuentro, cuando nos vimos un recorte muy cortito de una publicidad. Entonces, en la publicidad decíamos, ¿cuál es el precio de un chiste? Renunciar a quien uno es. Entonces, en la historia de Bombita, nosotros nos damos cuenta que él renuncia a todas esas cosas que a él le generaban insatisfacción. Renuncia de una forma muy, muy cuestionable, ¿no? Ahí está clara la falta de un analista, está clara la falta de los matices, está clara la incapacidad que él tiene de modificar esta tendencia que tiene con respecto a lo agresivo, ¿no? A lo agresivo. Pero nos damos cuenta que para hacer ese chiste, para que ese chiste tenga una sanción social, y para que él tenga la entidad que tiene en el final del recorte, a quien tiene que renunciar es a quien él es. Ese es el precio del chiste que él paga, ¿no? Igual que el chico que vimos la semana pasada en Parasite, que tiene que pagar el precio del chiste sin gracia que hizo con el duelo por el padre de la infancia, ¿no? Y lo que vimos en Phil del Día de la Marmota, cuando él tiene que pagar haciendo un duelo de su narcisismo para ser gracioso para Rita. Entonces, en esto nos encontramos. A mí me resulta muy interesante que el final del episodio termina en negro como el principio del episodio. En el principio del episodio nosotros vimos que del negro entraba un haz de luz por donde entraba una dinamita, y ahora se termina a negro a través de que él apaga las velas con la hija. Apaga las velas con la hija en el cumpleaños, o digamos, compensando el cumpleaños que no pudo pasar con ella y tantos otros que seguramente no pasó en el principio del episodio. Pero entendemos que hay una cierta analogía entre poner un cartucho de dinamita, que es físicamente muy parecido a una vela en la forma, y la diferencia con el final del episodio en el cual él apaga una vela. Hay algo de apagar la vela con la hija que nos habla de la posibilidad de un vínculo todavía muy precario, pero un vínculo al menos mejor que el del inicio, y nos da cuenta también de la posibilidad de apagar ese fuego, ¿no? Ese fuego, esos chispazos, esos cortocircuitos, esa explosividad que lo caracteriza pulsionalmente. Parecería que algo de ese chiste, algo de ese acto, le genera una satisfacción. No sabemos de cuánto tiempo, es un recorte, digamos, no. Insisto, es todo como para
para tomarlo con pinzas, ¿no? Pero me parece que hay algo del cortocircuito que se da en el chiste, que se presenta muy bien con su nombre bueno, que se da a lo largo de todo el episodio. Sí, Amanda. Ah, no, pensaba en esto, ¿no? De que hablábamos antes de que no podía él como adaptarse a ciertas normas, ¿no? Ciertas normas que todo el tiempo lo señalaban como culpable de haber dejado el auto, culpable, ¿no? Usted tiene la culpa, pague, 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 nadie se disculpaba, todo. Y finalmente encuentra como la manera de ser culpable como objetivamente, ¿no? Como con una culpabilidad materializada a través de ese hecho que lleva a cabo. Creo que ahí también hay una descarga, ¿no? Completamente de acuerdo, excelente. La primera vez que doy el curso, yo voy asimilando estas cosas y las voy largando en los próximos cursos. Lo cito. Ay, Pero estoy completamente de acuerdo. Es como ser culpable, pero en sus propios términos, digamos. exactamente. Una apropiación de la culpabilidad, ¿no? Sí, sí. Que además como que me da la impresión de que lo posiciona de manera, digamos, lo hace presente, toda esta ausencia que vos decís, ¿no? Presente en el cumpleaños, presente rodeado de gente, presente con su mujer y su hija, digamos, como que logra algo del orden de lo auténtico que antes no tenía. Sí, sí. O con un costo Sí. muy grande, claramente. Para mí no para festejar. No, claro. Pero es igual de paradójico para mí que el final del Día de la Marmota, ¿no? Donde veíamos que él sigue siendo ese centro de atención que él siempre quiso ser, pero paradójicamente es en otras coordenadas que se da eso, ¿no? Claro. Nazareno. Sí, Carlos. Soy Carlos. Yo quería resaltar, para mí es una sorpresa, yo no soy profesional del área de lo social como vos, la genialidad de Freud. Yo lo que quería, si me podés explicar, no sé si ahora o en otro momento, como vos tomalo con comodidad, si este episodio hubiera ocurrido en Noruega o en Japón, es lo mismo, es la misma interpretación que haría un psicólogo. Si vos fueras psicólogo en Noruega, en Oslo o en Tokio, harías la misma interpretación, porque hay una relación acá que vos la dijiste con claridad entre la entidad social, en este caso la municipalidad, que le incauta el auto y le hace pagar, y él, y la persona. Entonces, yo no sé si un noruego y una entidad noruega, la municipalidad de Oslo, sería todo igual. Y si el pensamiento de Freud es tan universal que se aplicaría a cualquier sociedad, porque depende cómo estamos educados. Acá está actuando un argentino, que a nosotros también nos dio bronca cuando él ahí está por pagar y más de una vez sentimos esa cosa enojadiza de que nos están cobrando mal la multa. Y yo no sé si, yo creo que el pensamiento de Freud, por lo que puedo interpretar, es universal. Entonces la pregunta concreta es si este episodio reproducido en un país no criollo, digamos, no al estilo del enojo de Darín y demás, si el Darín noruego, la institución noruega hubiera sido lo mismo y lo de Freud, creo, pareciera ser que es universal. No sé si me expliqué la duda. Sí. Freud produjo en Viena toda su obra, ¿no? Un tipo que Claro. produjo con otros fantasmas, no con los fantasmas de la corrupción, pero sí con un fantasma muy, muy concreto que era judío, ¿no? Y bueno, todo lo que pasaba con el antisemitismo. Tenían otros problemas, digamos. Claro. Con respecto a tu pregunta, la entiendo perfectamente. Creo que diría lo mismo de alguien que nació en Noruega, porque me parece que la forma que tiene Freud de pensar a la pulsión es... te lo podría responder con otra pregunta, ¿no? Entonces... ¿Vos también sos judío? No. Pero no. Pero me refiero, te lo respondo con una pregunta, lo que me preguntaste. Dale. Si Darín viviera en Noruega, ¿sería un tipo tranquilo? Sí, no sé porque depende de él. Y yo creo que no.
Yo creo que se Yo enojaría creo- por otras cosas, por los inmigrantes. Claro, claro.